Un mismo niño aparece presente en dos colegios a la vez. No es una situación aislada, sino una grave denuncia descubierta por Tele 13 y que afecta a miles de alumnos que pertenecen a las llamadas escuelas hospitalarias, planteles educativos que permiten a niños enfermos continuar con sus estudios. El problema es que sus colegios de origen siguieron cobrando las subvenciones sin que los niños asistan a clases y ahora, por falta de recursos, estos establecimientos hospitalarios han comenzado a cerrar. La investigación de Pilar Vega en el Reporteros de hoy. ¿El peligro de cierre es real? Sí, sí. Es la denuncia que realizan las escuelas hospitalarias a un año de la entrada en vigencia del sistema computacional del Ministerio de Educación, que registra la asistencia del alumno a clases y el pago de la subvención para el colegio. Cierres de aquí a fin de año. Hay 1.190 niños que mientras estaban dentro de los hospitales fueran puestos presentes en sus escuelas. Y eso significa que las escuelas hospitalarias, que son chiquititas y han recibido pocos recursos, no les han pagado a los niños que están en esta nómina. El pago de la subvención por asistencia para ambas escuelas se paraliza. Es imposible que mi hijo haya estado en esa fecha en el colegio porque él tiene una plaza medular y no se puede mover. A la conciencia de las escuelas que producen las colisiones, que no mientan, porque cuando ellos mienten a lo mejor ganan un poco más de dinero, pero se lo están quitando a un niño enfermo, y un niño que no tiene otra alternativa. Alterar las asistencias en Chile para cualquier colegio es una falta grave. Hay un problema de fiscalización por parte del Ministerio. La ley de subvenciones obliga a que la parte ministerial genere sanciones y supervise. No alcanzó a funcionar más de un año. La escuela hospitalaria de Victoria se inauguró en 2010. En 2011 tuvo que cerrar. 21 niños que habían continuado sus estudios en ella mientras no podían asistir a su colegio por estar hospitalizados, aparecían también presentes en estos establecimientos, según el sistema SIGE del Ministerio de Educación que registra la asistencia. Preocupante fue para mí porque significaba devolver 5 millones de pesos en una escuela pequeña, en donde además tenía una asistencia de 5 niños promedio. Por lo tanto, comprenderá que el dinero que yo recababa mensualmente para poder sostener la escuela, con estos 5 millones de pesos, la verdad, me era imposible seguir. Héctor es uno de los alumnos que, según esta lista, habría ido a 2 escuelas a la vez, los días que estuvo hospitalizado y con un pie quebrado. No tengo explicación ninguna, porque mi hijo, o sea, quebrado, imposible que fuera al colegio. Mi hijo sí fue al colegio del hospital, donde estaba la señora Cecilia. Ese colegio sí, a ese colegio sí asistió mi hijo. Eso se lo puedo asegurar 100%. Bueno, Pilar, aquí estamos entrando a una de las 9 escuelas de la Fundación Carolina Labra, que es la que nos preocupa enormemente por el tema económico. La Fundación Carolina Labra formó 9 escuelas hospitalarias, una de ellas en el Hospital San Borja, Arriarán. ¿Existe una posibilidad real de que esta escuela o las otras 8 cierren? Sí, verdaderamente sí, porque si sigue el tema como se está llevando hasta ahora, en lo que es la subvención y en el tema de las colisiones, sí. Gravísimo porque en este momento tenemos un 30% menos de lo que recibíamos originalmente. Y si ya con lo original nos costaba llegar a pagar sueldo, obviamente ahora se hace mucho más crítico. Y bueno, si no fuera por aportes de la Fundación, no podríamos solventar hasta ahora las nuevas escuelas. Estarían cerradas. Estarían cerradas, sí. O por lo menos la mitad. Silvia tiene cuidado de que los niños, entre ellos Kevin, no dimensionen la crisis. Estuvo 9 meses hospitalizado. Gracias a las clases que le impartió esta fundación, no perdió su 5º año básico y pasó a 6º. Bien, me distraigo mucho. ¿Te distraes? Sí. ¿Qué haces? Tareas, pinto, juego. No pienso en que estoy enfermo. ¿Se te olvida? Sí.
La última señal de alerta llegó este año respecto a las asistencias de marzo y abril. 1.190 niños que se encuentran internados o en tratamiento en un hospital y que asisten a clases en las escuelas hospitalarias para no perder el año, figuran además presentes en su colegio de origen. Como corporación pensamos que el Ministerio, y en particular los departamentos de subvenciones, tienen que fiscalizar a los colegios, tienen que sancionar a los colegios que están cometiendo irregularidades para que ellos dejen de hacerlo. Según la Corporación Educacional para el Desarrollo de las Aulas Hospitalarias, CEDAW, que reúne a las 40 que existen en el país, 88% de ellas tuvo un descenso en las subvenciones el año pasado. Aquí nosotros tenemos 32 colisiones, es decir, son 32 asistencias menos que no nos van a cancelar. En el caso de las escuelas de origen es una cantidad no significativa, pero en el caso nuestro implica la diferencia entre tener para poder hacer los sueldos a final de mes o no. Nosotros deberíamos estar concentrados en atender a los niños, en preparar mejores clases. Atendemos a los niños que están acá. De eso hay registro en los ingresos a los hospitales. Y esto de tener que estar revisando no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido excepto angustiarnos y pensar que este mes cuántas asistencias nos van a restar. Su cabeza y corazón, dice, debería estar 100% en ayudar a niños como Nicolás. Fue operado por un tumor en la cabeza. No hubiésemos quedado en esa situación que Nicolás sencillamente hubiese perdido el año escolar. Y haber vuelto el próximo año a su colegio a hacer el quinto básico nomás. A lo mejor no hubiésemos quedado con eso. Frustración, yo creo. La frustración de no haber realizado esas ganas de que yo quiero que mi hijo sea el niño sano, el niño normal, el niño que era hasta antes de operarse. Yo que sí, era la frustración mía como mamá. Hace 14 años el Estado dio un paso inédito al reconocer estas escuelas y validar sus estudios. Se convirtió en un ejemplo en Latinoamérica. Y el derecho a la educación, esté en las condiciones que esté, lo tienen. Y el gobierno tiene la obligación de dar, y no de quitar. Y hoy día esto significa para nosotros quitar ese derecho a estos niños que no tienen otra posibilidad, cuando están enfermos, no tienen otra posibilidad de asistir a una escuela, y esta escuela se la está dando, se la está brindando. Hicimos una presentación al ministro, esto hace más de 2 meses, hasta aún no hemos recibido respuesta, y eso lo encuentro insólito. Estos problemas con los pagos ya los había enfrentado en enero la escuela hospitalaria Canec en los hospitales Carlos Van Buren y Gustavo Fricke en la región de Valparaíso. Según la institución, en esa fecha el ministerio reconoció que se trataba de un error y evitó la devolución de 18 millones de pesos. Pero nuevamente en marzo registra 56 niños con topes de asistencia, en abril 49. En estos registros está la ficha de atención de los niños y a la vez están los certificados que demuestran que el niño está en el hospital. Entonces, ¿cómo no va a ser indignante? Todos tienen su certificado médico y certificado donde el hospital acredita que estuvieron acá. Es el caso de Antonio. Según consta en el certificado de hospitalización, estuvo internado entre el 5 de marzo y el 27 de abril. Aquí está la solicitud médica de atención escolar. Es imposible que mi hijo haya estado en esa fecha en el colegio porque él tiene una plasia medular, él no se puede mover. A mí me duele ver que hayan estos problemas con la asistencia porque aquí esto es un problema para nosotros las madres que traemos a nuestros hijos para acá y que después no hayan recursos para que se sostengan estas escuelas. ¿Le asusta? Claro, me asusta demasiado perder la escuela. ¿Hasta cuándo? O sea, nos vamos a cerrar, nos van a aniquilar y esto es trabajo de tantos años. Entonces cuando tú tienes 22 años, tú vienes entregado a esto, que has visto mejorarse niño, duele. Y de verdad, o sea, de corazón yo creo que quien ha estado aquí en esta escuela, quien conoce el trabajo de la escuela, quien conoce la realidad de los niños con cáncer en Chile, de los niños con patologías irrecuperables,
de lo que significa perder un alumno. A nosotros se nos mueren los niños. Y se nos muere con eso la esperanza, la fuerza, y tenés que renacer al otro día porque hay que estar. Entonces, ya tenemos una carga suficiente y que esto se nos agrega en la espalda es una mochila sumamente pesada. Presentamos los antecedentes a la Superintendencia de Educación. ¿Reconocen que hay un problema? Efectivamente reconocemos de que hay cosas que se tienen que mejorar. No es fácil conseguir todos los antecedentes, hay que físicamente ir al colegio, hay que físicamente ir a las aulas, revisar todos los antecedentes de estas fichas que hablamos y justamente es el trabajo que se ha estado realizando caso a caso en cada una de las escuelas. Por eso el Superintendente de Educación anunció mejoras en el sistema. Se pedirá que al momento de matricular al niño en la escuela hospitalaria se acompañe de forma inmediata la ficha clínica del niño y la autorización del apoderado como respaldo para evitar que los colegios continúen con los abusos. Teniendo esos dos antecedentes, pero en el momento de la matrícula, nosotros vamos a priorizar al aula hospitalaria. Nosotros creemos de que en el fondo, habiendo estos dos antecedentes, vamos a priorizar a que la declaración que haga el aula hospitalaria es la verdadera o es la correcta y vamos a dejar, digámoslo así, como en segunda instancia, la declaración que el colegio realice. Es lo que esperan niños como Manuel. Con 10 años, su educación depende 100% de la escuela hospitalaria. En ella aprendió a leer. De que ella no cierre, depende su futuro. ¿Qué aprendiste este año? Aprendí la letra. ¿Ya? Toda la A, E, I, O, U. ¿Y no vas al colegio? ¿Es entretenido? No, ¿Por qué? no podía aprender y no podía leer. Era un niño que no hablaba antes, ahora está leyendo gracias a los tíos, está haciendo cosas que nosotros nunca pensamos que él iba a lograr. Y este colegio para nosotros significa eso, que él se supere como niño. ¿Qué pasaría si esta escuela no estuviera? El niño no tendría educación, el niño no tendría dónde ir, porque si yo lo pongo en un colegio normal, como se dice, porque así lo discriminan la gente, colegio normal y colegio para niños enfermos, lo discriminarían porque él no va al baño solo, no se moviliza, le cuesta así hablar un poco, pero aquí esta escuela no, esta escuela él lo apoya, y si se cerrara el colegio, ¿dónde lo pongo? Díganme ellos a mí, el Ministerio de Educación, que me diga él, ¿dónde hay un colegio apto para mi hijo? Las escuelas hospitalarias y niños como Manuel esperan que las buenas noticias lleguen cuanto antes. Los plazos para el cierre siguen corriendo, a más tardar a fin de año.